Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. Tabito, ¿cómo estás? Bendiciones, gracias al Señor por aquí nuevamente. Otra semanita más, ¿no? En el Así nombre del es, Señor Jesús. claro que sí, Dios es bueno, como siempre decía. en todo tiempo. Nos regala vida, salud y la oportunidad de estar otra vez acá. Así es. A todos ustedes, espero que encuentren muy bien, que hace una muy bendecida semana. Que el Señor Jesús los bendiga. Y vamos ahora para entregarle este espacio, esta horita al Señor, Tavo. Que sea el Señor guiándolo Claro que sí, en lo que Él nos quiere hablar. claro que sí. Vamos ahora todos juntos, Padre, y gracias por este tiempo tan hermoso y tan maravilloso que tú nos regalas. Gracias porque sabemos que el sol resplandece sobre tus hijos y sobre todo lo que estamos en la faz de la tierra. Gracias porque tu presencia es notable, Señor, en cada vida. Gracias por tu palabra. Gracias por cuidarnos. Gracias, Señor, por sembrar en nosotros esa semilla que sabemos que tarde o temprano va a dar su fruto. Que tu nombre sea glorificado en todo lo que podamos compartir, Señor, de tu palabra. Que tú seas bendiciendo a cada vida, a cada familia, a cada uno, Señor, que estarán prestos a escuchar esa palabra que es viva y eficaz. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Y amén. Como les decía ahorita, espero que se encuentren muy bien, de salud, en el trabajo, en todo, en las familias. Cada cosa que hayan hecho esta semana, para que haya sido bendición. Amén. Así hubieran habido dificultades. Bendiciones. Gloria a Dios por todo. Que Dios siempre bendiga todo lo que sucede. Cuando tenemos, y hoy vamos a hablar precisamente de eso, aun cuando nos pasen cosas, Dios siempre va a tener un propósito con En nosotros. todo. Sí, Ese es un propósito. claro. ¿Cuál es el propósito de Dios en la vida del hombre? Que sea salvo. Amén. Y para eso Dios siempre va a estar ahí. Alcanzó de una u otra manera. Sea que las cosas salgan como nosotros queremos o no, pero Ujú. siempre van a ser como Él quiere. Como el que es la perfecta voluntad. Que esa es la que vale. Porque a veces nosotros queremos muchas cosas, pero a lo Ujú. mejor no es lo que nos conviene a nosotros. Sí, sí. Entonces, el Señor sí sabe. Y a raíz de eso, el título del programa de hoy es un propósito divino. Claro, propósito divino. Dios tiene propósito con nosotros. Claro. Un plan perfecto, dice las Escrituras, y él mismo lo manifestó. Y ese propósito viene de la muerte de Cristo en la cruz. Amén. Porque él hubiera podido decir, no, pues eso es que se quiere. Sí. Ahí fue, prácticamente ese fue el sello. Que el Señor Jesús, Dios hubiera podido decir, ¿para qué voy a sacrificar esta humanidad como Que aún siguen con ese con pecado su que hacen? terquedad, con su inmoralidad, con todo lo que... Si uno se pone a mirar cuando Dios acabó con la humanidad en la época cuando Noé, No, ¿cómo era la humanidad? Como es ahora. claro, perdida totalmente. Y el Señor dijo en ese momento, me arrepiento. Sí, ¿Qué le hace cambiar a Dios para después volver a decir, no, yo voy a tener misericordia con esto? claro. Es un propósito. Sí. ¿Qué es propósito, Tavo? Cuando uno se pone un propósito en la vida, ¿qué Es establecer como un plan. Un plan a mediano, a corto, a mediano y a largo plazo. Pero el de Dios eternamente y para siempre. Y bueno, Y bueno, total, que es lo primero. porque los propósitos de nosotros aparentemente Sí. son buenos, Ujú. pero en el camino no se pueden desviar de los propósitos. Uno puede decir, porque ha pasado, vamos a colocar ejemplos que no somos ni Gustavo ni yo, Ujú. pero vamos a colocar ejemplos de acá. Hay gente que llega a este país con un propósito. Sí. Voy a ayudar a mi familia, voy a salir Así de es. adelante para poder esto, para Ujú. Total, buenas se intenciones. perdieron en el desierto. Son buenas intenciones, Ujú. pero ya después, a la hora de llegar, ya no pasó nada. Ujú. Todo se acabó. Sí. Entonces, los propósitos de nosotros son propósitos quizás buenos, pero en el camino pueden cambiar, pero los de Dios no. No. El propósito de Dios es Mm, mm. divino, Claro. perfecto y bueno Para para nosotros y siempre. para Amén. siempre. Amén. O sea, ese es el plan perfecto, Sí, porque Él es perfecto, claro. nosotros no. Entonces Pablo hoy nos va a hablar con la palabra de un pasaje muy bonito, más que vencedores. Buen título. Sí, ese es el título título del de ese pasaje de la Ujú. Biblia, de Romanos. Y está en Romanos 8:28, lo tenés ahí, Tavo. Sí, Del Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 39, Tavo. ok. Dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y la palabra. Eso es un pasaje que se ha leído mucho en la iglesia. Sí. Es un pasaje muy conocido. Pero hoy vamos a ahondar por qué ese pasaje. Porque es que muchas veces nos hemos basado en lo primero, en el primer versículo. Sí. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien, ¿cierto? Sí. Y ese versículo suena muy bueno, porque yo puedo decir yo amo a Dios, pero por el hecho de que yo diga que yo amo a Dios, no significa que ese versículo se va a cumplir en mí. Se cumple si yo digo yo amo a Dios, pero hago lo que Dios quiere que haga. O sea, la obediencia. Porque si no, exacto. Porque si no, Tao se convierte como un decía, amuleto. No, y como decía, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está apartado. Sí. Entonces, de palabra uno puede decir te amo. Muchas cosas. Señor, yo te amo aquí en este momento. Y salir de aquí y me robar un carro. ¿De qué sirve? Claro, nada. Entonces, ahí se va a cumplir esto. No se cumple. Sí. No se va a cumplir. No es por decir que amamos. Y por eso el versículo dice: a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces por eso el título del programa se llama Propósito Divino. Amén. O sea, el propósito de Dios con nosotros es que es sabernos llamarnos a estar con Él. Amén. A caminar con Él, a seguir con Él, a ir paso a paso creciendo con Él. Ese es el propósito. Un propósito empieza con eso. Cuando uno hace un propósito, yo quiero una casa. Eso es un propósito que tengo fijado. Tengo un propósito fijado. ¿Qué tengo que empezar a hacer? Ahorrar, ¿no? Claro. Porque no, ¿cómo la va a conseguir? Ándalas al cielo, Dios. Señor, yo quiero una casa. Que venga de tal manera. Y aquí me quedo. Sí, no va a llegar. No se alcanza para no nada. Entonces hay que hacer. Entonces el primer propósito es saber qué es lo que hacer y empezar a mirar cómo lo voy a hacer. Entonces el Señor, cuando tiene un propósito con nosotros, lo primero que hace es llamar. Que eso es lo primero que dice en el versículo 28. Él dice: a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros estamos en el propósito divino de Dios, Tavo, tenemos que saber que Él nos llamó. Claro. Él nos llamó. Y si Él nos llamó, hay que obedecer. Vos sos papá. Permanecer, claro. Vos sos papá y digamos que Jonathan está acá. Jonathan, vení. Y si Jonathan no viene, Jonathan. Hey, Jonathan, te estoy hablando. Claro. ¿Sí o no? Sí. Jonathan tiene que venir. Lo mismo pasa con Dios. Que así es. Gustavo, Freddy, Nubia, Marta, todos los que estamos. Él empieza. ¿Cuándo empieza el Señor a llamar? Cuando empieza la palabra a caer en cada uno de nosotros, por medio de otras personas, por medio de prédicas, por medio de pastores, de lo que sea. Claro. Y nosotros empezamos dentro de nosotros a cambiar la manera de vivir. Sí. Ahí sentimos que ya somos llamados a ser parte de la familia de Dios, a ser parte de ese propósito que Dios tiene para la vida. Tavo, el propósito, cuando Dios nos llama a nosotros, ¿cuál es uno de los principales propósitos por el que Dios nos llama?
Dios para qué nos quiere llamar, para qué Dios nos quiere llamar y sacar de ese mundo al camino de Él. ¿Para Sí, ahí vemos que el plan de Dios que se estableció, como decías al principio, fue dar a conocer al Padre, ¿verdad? Enviando a su Hijo, porque así lo dice la Escritura, Juan 3:16, de tal manera amó Dios. Entonces, Él amó Dios al mundo, o sea, a la humanidad, para que todo aquel que en Él crea, realmente no se pierda y tenga vida eterna. Entonces ahí está marcado el propósito de Dios. Ese es el propósito. El Señor nos llama a nosotros para alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque si Él nos llama para alcanzar la vida eterna, es porque Él está desestimando que esta vida de acá claro, no es. la que vale, es la eterna. Para él, ese es el propósito divino de Dios. Yo te llamo, Gustavo, de las tinieblas A la luz. acá, porque el propósito es aquí, no allá. No, No donde estás, no donde usted esté en este momento, no. ese no es con del Señor. Nosotros estamos aquí de paso por la tierra, Sí, obvio, claro, y vamos claro. a seguir, pero sabemos que nuestra esperanza está puesta en una eternidad en Cristo. Amén. Ese es el llamado, ¿verdad? Ese es el llamado que Dios hizo a nosotros. Por eso lo decía muy claro Sí. ahí con Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, Él nos amó. Ese era el propósito de Él. Yo los voy a amar para traerlos a que compartan la eternidad acá. Sí. No se conformen con este mundo. También dice las escrituras por ahí. No se conformen con este mundo. Porque esto es pasajero. Pasajero. Pero conmigo es eterno. Amén. Si usted hoy en día siente felicidad, imagínese lo que es la eternidad. Si la escritura dice que son calles de oro, mar de cristal, ¿usted se imagina cómo es eso? Sí. Ya no voy a ver lloro, llanto, No. ni tristeza, ni amargura. Pero uno se aferra mucho a eso. A esto lo que está aquí. Uno se aferra mucho a esto. Sí. Porque no alcanza a entender El propósito, valga la redundancia de la exacto, el palabra. propósito de Dios para lo que nos tiene destinados Destinado, allá. claro. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de Dios con todo esto. Y hay 5 pasos que vamos a hablar hoy, incluyendo todo esto, todo este pasaje, que son 5 pasos para el propósito divino. Y el primero es conocido de antemano. Sí. Y ahí es donde vamos a este primer versículo. Cuando el versículo dice, sabemos a los que aman a Dios todas las cosas le obran a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. El Señor nos conoce. El Señor sabe quiénes somos. A Él no se le pasa Por alto. por alto quién es Gustavo, quién es Freddy, quién es Agne, quién es el señor Igor. Él no se le pasa. No. Él sabe. Sí. Venga. Venga. Y uno de terco se demora. El Señor siempre va a querer, pero Él no va a forzar a nadie. como No, siempre le para hemos dicho. nada. Y dice en el 29, porque a los que antes conoció. También los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Wow. O sea, a los que antes conoció. ¿Desde dónde nos conoce Dios? De la fundación, desde el vientre de nuestra madre. Desde antes, Claro, desde antes. claro. Él desde antes sabe, no es que Dios apenas estoy conociendo a Gustavo. Ajá, apenas, vamos a ver cómo salió. Ve, Gustavo me salió con esto a esta altura. Y yo no lo había me he formado dado esa cuenta manera. de eso. Sí, hasta hoy en día que fue que está Eso, mostrando. a Dios no le pasa como le pasó a uno con los hijos, que el hijo lleva 8 años, cuando menos piensa ya tiene pelo en las patas. ¿Y este ¿Qué cuándo le pasó? pasó? No, a Dios no le pasa eso, Tavo. A Dios Conoce con todo en todo lo de detalle. nosotros. Claro. todo lo de nosotros. Y Él lo está diciendo ahí. También los predestinó. Ya Para tenemos que un fuese. predestinado, para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Sí. O sea, es que ahí es donde hay que parar un momentico y mirar. ¿Somos conformes a la imagen de quién? De Cristo. Claro. Así somos hechos. Que nosotros decidamos coger otro camino, no seguir, no ir para adelante, desviarnos, es otra cosa. Pero cuando nosotros llegamos de nuevo a retomar el camino en Cristo Jesús, tenemos que entender eso, que somos conformes a esa imagen. Así. Por eso es que nosotros estamos llamados, por eso nosotros nos llaman cristianos. De ahí proviene esa De palabra. ahí proviene la palabra cristianos, porque nosotros somos de Cristo. Seguidores de Cristo. Eso es lo que somos. Sí. Eso no es decir cristianos por cristianos. Eso nos ponen una escarapela aquí, eso, un yo soy letrero cristiano ahí. y ya, no. Somos predestinados
De antemano. Desde antes de la creación de cualquier cosa estábamos predestinados para esto. Y eso es lo que sabemos, tenemos que entender. Y termina diciendo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es primogénito? El primero, de todo, de muchos. El primero de todo esto. Ujú. Hay algo que hablaba en esta semana con un hermano, Simón, y hablamos del tema y ahí lo hemos tocado acá también. Hay más de 33.000 sectas, por decirlo así, Sí. denominaciones, llamémoslo denominaciones de cristianismo, de entidades, de iglesias. Pero hay unas que dicen, aquí es, esta es la verdadera, esta es la verdadera, esta es la verdadera, esta es la verdadera. Todas dicen, ¿cierto? Todas. Catalogándose ellos como... Pero si vamos a la verdadera, tenemos que ir a leer Hechos de los Apóstoles y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es la verdadera iglesia. el seguimiento. Después de esa, todas son réplicas. Esa es la original. Claro, de ahí donde nace. Esa es la original. A eso vamos con esto. El primogénito, Es Cristo. Nosotros Claro. somos réplicas de Él. Pero Él es la esencia, Él es el núcleo, Él es el centro, Él es el primero. Y conforme a Él tenemos que seguir. Amén. Por eso dice, Él es Él, conforme a la imagen, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sí. Por eso nosotros nos llamamos hermanos. Porque hay gente también que no conoce el Evangelio que dice, ¿ustedes por qué le dicen hermano? Acá está, ¿por Aquí. qué? Él es el primogénito entre muchos hermanos, porque cuando pasamos a ser parte de la familia de Dios, pasamos a ser Hermanos, claro. hermano en Cristo Jesús. Eso somos nosotros. Amén. Entonces, para ese propósito divino, lo primero que el Señor hace es eso. Nos conoce de antemano. De antemano nos conoce. Siempre hemos hablado acá, Tavo, que uno le puede mentir a cualquiera, pero a Dios. Nada se le escapa. Dios sabe lo que pensamos. Todo está visible delante de Él. Nos conoce tanto Sí. que sabe lo que pensamos. Tanto nos Sí. No ha estado la palabra en nuestra boca cuando ya sabe que lo que vamos a decir. dice que no se mueve la hoja de un árbol sin que el Señor se dé cuenta. Ahora, ¿cuántos árboles hay en el mundo? ¿Cuántas personas? Y el Señor sabe lo que uno va a pensar. Entonces, Dios desde antes, desde mucho antes, nos ha llamado y nos está conociendo. Él sabe, mejor dicho, nosotros, como siempre les digo, hemos estado jugando un partido en diferido. Es como cuando jugó Venezuela que le ganó a México. Bueno, ahí bueno por Venezuela. Y usted no vio el partido, Sí. pero usted lo ve al otro día, usted ya lo ve sabiendo el resultado. El resultado. Así estamos ahora. Dios sabe lo que va a pasar. Amén. Dios sabe lo que va a pasar en 5, 10 minutos, 1 hora, 1 año, 2 años. Dios sabe todo. Dios sabía que íbamos a estar acá. Dios sabía cualquier cosa que pasa, Dios la sabía. En la medida en que usted entienda eso, cualquier cosa que a uno le pase acá en la tierra, uno la lleva más fácil. Sí. Pero hay veces que uno no quiere entender eso. Uno cree que uno es el que maneja los hilos Todos de los esto. propósitos no. Equivocadamente. El propósito es de Dios. Ah, El propósito es de Sí. Dios, el propósito no es de nosotros. no. El propósito es únicamente y absolutamente de Dios. Y sigue diciendo en el 30 para esa primera parte, El ese cierre primero de- que dijimos. ajá. Y a los que predestinó, A estos también llamó. ya nosotros teníamos predestinado eso. Ujú. Cuando Cristo muere en la cruz, Tavo, Cristo no dijo, yo voy a morir por los que pronto se convierten. Podrán ser salvos, vendrán a mí, escucharán, aceptarán. Él no dijo eso. No, Cristo, ¿por qué murió en la cruz? Por por todos. Claro, todos. Ya estábamos predestinados para eso. el plan de Dios se cumple. Entonces Cristo muere en la cruz, resucita a los 3 días, empieza la iglesia a predicar su evangelio Claro. y empiezan a ser llamados. Ujú. Empiezan a ser llamados. ¿Cómo empiezan a ser llamados? Por la palabra. Sí, Pedro da su primer discurso y ¿cuántos se convierten? 5.000. ¿Por medio de qué? De la palabra, el llamado que hizo. El llamado está en qué? Claro. El llamado está en las escrituras. Ujú. El llamado está en todo lo que Jesús nos dejó para que nosotros lo podamos seguir a Él. Poner en práctica. Ese es el llamado. Ese
ese es el llamado que Dios hoy en día hace, porque también la gente está pensando, no, pues yo necesito que Dios venga y me diga, venga conmigo. No, Él no va a venir a tocarle el hombro a decirle arranque, no va a decir eso. No. Para eso están las escrituras, para eso está el que le habla a usted el evangelio, para eso está el que oró por nosotros para llegar a donde estamos. Ese es el verdadero llamado que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque por ese alguien que lo hizo por usted, alguien lo hizo por él. También. Y así fue una cadena hasta el principio. Sí. Esos 5,000 que se convirtieron cuando Pedro no sabían, No. pero por medio de la palabra creyeron, fueron llamados, llegaron Claro. y ellos se volvieron multiplicadores. Ujú. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí. A los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también Justificó. ¿Qué es justificar? Pues absorto de toda condena, de toda culpa. Ahí mueren. Sí. En el derramamiento de esa sangre murió. El Señor murió Amén. para eso. Para eso murió el Señor Jesús. Para justificarnos. Amén. Y dice, y a los que justificó, A estos también glorificó. amén. ¿A dónde lo Esta es la glorifica? eternidad. Y ve, ese es el plan perfecto. Todo un proceso, paso a paso. Yo lo llamo. Sí, Yo lo conozco desde antes. sí. Ve, Gustavo va a nacer en el año tal y tal y tal. Yo sé que va a nacer. Después de unos añitos yo lo voy a llamar. Y en 9 años estaba en Ujú. el llamado. Claro. Entonces ya viene predestinado, lo llama. Ya cuando lo llama, Gustavo. Justifica. Ya y hice, ahí no hay ya nada, pagué. Ahí ya no hay nada, ya pagué Claro. por usted. Ujú. Justificado. Claro. ¿Qué le sigue a Gustavo? Seguir ese Mantener camino el camino de la santidad para el del día llamado. que Cristo venga o partamos a su presencia. Glorificar. Claro. Ese es Amén. el plan. Ese es el propósito divino. Dios, ese es el único propósito por el que Dios entregó a su Hijo, Amén. para salvar a esta humanidad perdida, a este mundo caído. Sí. Pero aún así hay gente que todavía no quiere, Difícil de convencer. no quieren saber nada de De Cristo. reconocerlo. No Sí. quieren. Pero ese es el plan Ujú. divino, el propósito divino de Dios. Entonces, a estos también glorificó. Entonces, ahí en esos 3 primeros versículos es conocidos de antemano. Claro. Ya estamos conocidos, somos conocidos plenamente por Dios. Y en ese conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros, Él ya tiene el plan perfecto para John Freddy, para Gustavo, para cada uno. Toda la humanidad conforme al llamado. Él ya lo tiene. O sea, ustedes, ahí donde están, ya tienen un propósito divino de Dios. Amén. Que usted le quiera poner las trabas, eso es problema suyo. Asuma responsabilidad. Van a venir cosas malas. Van a venir. Van a venir. Es que no van a ser cosas buenas No. siempre, pero eso hace parte del propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito? Que usted se mantenga firme en Él. Mantenga firme en el Señor. Es que no es tan difícil. Oh, No, mentira, sí es difícil, porque es que hacer caso es muy complicado. O sea, y más en estas situaciones que bueno, hacer caso en estos días es muy Obedecer, difícil, ajá. obedecer es muy difícil. Entonces estos son los cinco pasos del propósito divino. El primero es el conocidos de antemano. Y el segundo, predestinados a ser como Cristo. Predestinados a ser como Cristo. ¿Cómo era Cristo, Tavo? Dame una característica. Si alguien a vos en la calle, bueno, Gustavo, dígame cómo era Jesús. Vos que le puedes decir que cómo era Jesús. una persona entregada al propósito del Padre, que con humildad, pero con ímpetu daba a conocer el plan para el cual vino. Desarrolló obviamente lo que era el carácter también, podemos decirlo así. Pues, como decía la palabra, fue una persona mansa y humilde de corazón que obviamente estuvo allí. Cristo era una persona que no tenía, Él lo dijo muy claro, yo vine por los perdidos. Sí. Cristo estaba buscando a los perdidos. ¿Para qué? Para volverlos a Él, para que se encaminaran. A eso vino Cristo. Entonces, cuando nosotros queremos ser como Cristo, eso es una de las cosas que tenemos que hacer, que tenemos que saber. Y en el versículo 31 dice una pregunta. Hay dos preguntas. ¿Qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Claro. Y esta su pregunta son
a lo que ya en el versículo 29, del 28 y 29 ya habíamos leído, al 30, perdón. O sea, como para decirlo, bueno, pues aquí en conclusión, yo hago esto y esta es la conclusión. Sí, o sea, les da primero ese preámbulo en los 3 versículos, Sí. y ya en el 31 dice, ¿qué pues diremos? Si ya está diciendo que Él entregó a su Hijo, que Él nos conoce desde antes, que nos tiene predestinados, que nos llamó, que nos justificó y que nos va a glorificar. Si ya nos dijo todo esto, entonces ¿ahora qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué justificación vamos a tener? ¿Usted ahora qué va a decir? Entonces por eso llega Pablo con esta pregunta y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y quién está hoy contra nosotros? Nosotros mismos. Claro. ¿Por qué nosotros mismos? Porque nos dejamos llevar por las influencias de este mundo. Somos nosotros mismos los que estamos contra nosotros. Satanás. Nosotros le echamos la culpa a Satanás de todo. Claro que él tiene su plan, pero... Es que Él es el dueño de esto. Él es el dueño de esto. Sí. Él es el dueño de esto. ¿Él qué hizo? Yo les creé todo lo que usted vea para que se joda. Sí. Eso yo se los creé. Pero él se los a la fuerza de los metió. No, para nada. ¿Quién escogió? Uno. Ah, bueno. Entonces, ahí es donde dice, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, pase lo que pase, nosotros vamos a estar ahí. Y dice el 32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y viene otra pregunta. ¿Cómo nos dará también? ¿Cómo no nos dará? ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él? ¿Con quién? Con Cristo Jesús. Todas las cosas. Por eso el segundo, predestinados para ser como Cristo. Con Él, todas las cosas. A ser como Cristo. Si nos da todas las cosas para ser como Cristo, vamos a estar ahí. Amén. Vamos a estar ahí, vamos a ser como Cristo. O sea, esa es otra de las cosas que está dentro del propósito. Que nosotros, día tras día, seamos más parecidos a Cristo. En todo, en acto, en comportamiento, en obra, en fe, en dedicación, en amor, en todo lo que Dios da, todo lo que Cristo da. En eso nosotros teníamos que ser muy parecidos a Él. Él nos predestinó a la imagen de su Hijo. O sea, el Señor no escogió la imagen de cualquier otra persona, de su Hijo. Así somos predestinados. Por eso decía, el primogénito de todo, de muchos. Cuando alguien nace en la familia, vos has visto la familia numerosas. Gustavo se parecía al señor Hijo. Tiene el aire parecido. Si es hijo de Gustavo. Vienen esos genes allí. Y lo mismo, si nosotros somos de Cristo, tenemos que parecernos a Cristo. Que cuando la gente se acerque a nosotros y comparta con nosotros, sienta que hay algo de Cristo en nosotros. Y puedan ellos que no conocieron y no saben de Cristo decir, eso que usted tiene, y uno poderle decir, es que así es el Señor. Y de hecho, hay un pasaje donde Pablo dice que Cristo es la imagen visible de aquel que no ha sido dado a conocer aún. Entonces nosotros somos esos ojos, somos esa boca, somos esos brazos, esas piernas que va por aquellos que hoy en día están prácticamente, vamos a decirlo, en su cuerpo, mutilados por el pecado. Dios con esto lo que más quiere decir es que Él quiere que muchas personas de este mundo sean como Cristo. Dios no es un Dios celoso. ¿Y por qué digo que Dios no es un Dios celoso? Porque vos has visto que el ser humano no quiere que la gente se parezca a ellos. Queremos ser distintos. Diferentes. ¿Sí o no, Pablo? Eso es egoísmo. Pues entramos en ese conflicto interno que... Y Dios quiere, por el contrario, que todos seamos como Cristo. Entonces, por eso, un común denominador, cuando nosotros amamos a Cristo, es servir, amar al otro, obrar bien, actuar bien, ser paciente, ser bondadoso, perdonar. ¿Por qué? Porque es que tenemos que ser parecidos a Cristo. Porque si no, no estamos haciendo nada. ¿Qué estamos haciendo? Como al principio, este pueblo me honra de labios. Estamos como le echáramos agua a un costal, se sale por ahí. Es lo mismo. Entonces ahí es donde vamos a eso. Entonces ese segundo, predestinados para ser como Cristo, es eso, es lo que el Señor quiere, para que Él nos llama a ese plan divino de Él, para que Él nos conoció desde antes y todo eso,
para que cuando lleguemos a Él seamos como Él. Sí. Seamos como Él. O sea, esto no se trata de ser el apóstol, como dicen ahora Gustavo, no son el apóstol Gustavo, ni para ser el reverendo John Freddy, no, Sí. es para ser hijos de Cristo y ser como Cristo. Amén. Y debemos recordar aquí que el primer llamado que Dios nos hace es a esto, a ser llamado hijo de Dios. De que después vienen esos llamados ministeriales, pero Eso es o sea, secundario. de secundarios, podemos decirlo. Usted puede, porque es que si usted no es primero hijo Y, ajá, y pone como- primero los títulos aquí que es no sé qué y no sé qué y no sé Claro. qué, pero usted no está haciendo y actuando conforme a la semejanza de Cristo. Claro, es que Está haciendo. uno es igual a uno siendo como padre, antes de ser nosotros padres, primeramente tuvimos que ser Tenemos que hijos. ser hijos para poder Ajá, aprender. por Es supuesto. que si no, ¿cómo más? Todo lo que ocurre en nuestra vida, Tavo, es un plan de Dios. Todo, hasta las enfermedades Ujú, hacen parte del plan de Dios. total, Todo hace parte del plan de Dios. claro. Porque también cometemos el error, no es que el enemigo me... Pero ¿por qué el enemigo? No, Satanás. Y he escuchado mucha gente cuando las cosas ahora andan mal, que ya lo hemos hablado aquí. Mire a ver, Sí, revísese. revísese porque es Ujú. que el Satanás lo tiene a usted cogido, pero porque Satanás no tiene a mí cogido. Ay, sí. Satanás no lo tiene a No, uno cogido. para Está nada. está en el plan de Dios, en el proceso. Claro. Es el proceso de Dios. Es que para uno alcanzar Eso. el propósito es como una meta. Y todo el que llega a una meta tiene que pasar por Altos y bajos. Tiene. No va a ser directamente. En estos días está empezando una carrera de ciclismo en Europa, el Tour de Francia. Son cientos de ciclistas. Va a ganar uno. Ujú. Todos van a competir. Pero tienen que luchar, pedalear, Claro, total. subir, bajar, Bajar. caerse para Altas poder llegar. temperaturas, buenas temperaturas. Va a ganar uno, pero todos van a cumplir en llegar a la meta. Ujú. De segundo, tercero, ya el premio será lo de menos, o lo demás para ellos. Ujú. Pero para nosotros en el ámbito espiritual, estamos compitiendo en esta carrera, Así que es. sabemos cuál es nuestro galardón, porque ya la Biblia nos dice cuál va a ser el galardón si estamos en la carrera de Cristo, Amén. pero tenemos que saber llegar. ¿Y cómo para saber llegar qué? Saber que van a haber caídas, van a haber tropiezos, van a haber subidas, van a haber bajadas, van a haber descansos, van a haber paras, va a Ujú. llover, va a ser sol, todo. Pero eso hace parte del propósito. Ah, amén. Eso hace parte del Sí, propósito. estamos ahí en ese llamado. De ahí viene el tercero, llamados. El tercero, que son, les dije que eran 5. El Ujú. tercero es llamados. Entonces vamos al versículo 33. 33. Hay una pregunta. ¿Qué dice la pregunta, Tavo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si ya Dios te llamó, ¿quién te va? ¿Quién, Tavo? ¿Quién? Te llamó, te Te predestinó, anticipó, te justificó, te tiene la gloria. te glorificó. ¿Quién? Ajá. ¿Quién? Tavo, esa pregunta, ¿quién? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Sabe quién acusa a los hijos de Dios? Satanás. Y el mismo Y hermano. uno mismo. Y Ah, uno no, mismo, pero y el paso, hermano. Claro. Pero uno mismo Sí, también. sí, claro. Porque a veces uno se siente como Guau, condenado ahí por lo que hizo. comete un error y uno mismo está echando ahí. Dios no lo está uno. Ujú. Porque él ahí no, No, Dios para no lo va a nada. condenar. Él ya nos justificó. Dios sabe dónde se va a caer Gustavo, dónde se va a caer Don Freddy. Él sabe. Ujú. Dios sabe. Claro. Ojo, no estoy diciendo con esto que Existe es una apología a que pueden pecar. No. No. Pero él sabe dónde vamos a caer. Sí. Y vas a caer. ¿Y en qué momento lo vas a hacer? Y va a caer. Claro. Porque si usted sabe que en algún momento usted va a pecar, usted no está planificando el pecado. No, tampoco es. Pero va a llegar un momento en el que usted ni en el menos pensado usted va a caer Sí. y va a pecar. Ujú. Y por eso usted ya se va a condenar, ¿no? No. Entonces aquí dice Pablo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. justifica. Nadie más. Claro. Se lo hemos dicho aquí muchas veces, Dios no puso a nadie de juez. Ujú. A mí no me pusieron de juez de nadie. Para nada. Yo que voy a ir a juzgar la vida del vecino de véalo cómo está, es que cristiano, ahí entra con la Biblia, vean, con una mujer ahí con otra, vea este desgraciado sinvergüenza, esto sí. ¿Quién me puso de juez a mí? Chismoso. Oremos, Padre. Ah, Padre, que tócale el sea tú. corazón y ya. Amén. Es nuestra más, responsabilidad es lo único. Ahí no hay nada más que que hacer. tenemos Gustavo. que hacer. Ahí no hay nada más que No. hacer. Cuando nos metemos en líos diciendo, Ay, no. creyendo Sí. y poniéndonos de jueces cuando no está diciendo la palabra de eso. Ujú. Y vuelve otra pregunta en el 34, Tavo. Sí. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién? ¿Quién condena? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, Más aún. más aún, el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, O sea, vea lo que dice. Le hace la No. pregunta. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién lo va a condenar a usted? ¿Quién lo va a condenar? El que lo esté condenando. Cuando lo estén condenando, usted viene a este versículo y le Venga. dice, venga, yo le leo algo acá. Ah. Acá la Biblia dice, en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Usted me va a condenar a mí. Vea lo que dice. murió. Cristo es el que murió. Por Cristo. mí. Usted no ha muerto No, por mí. exactamente. Usted no ha muerto por Así mí. que no No. se esté jactando. Usted a mí no me engancha. Usted no ha muerto por mí. Exacto. Tranquilito, para- quede ahí. Y bueno, no le vale solo con eso. Entonces le voy a dar otro poquitico más. Más aún también él resucitó. Resucitó. Usted resucitó. Usted es un mortal. Claro. ¿Cierto? Usted es un Y mortal cuando ahí. muere no va para Va para la tierra, le va a Sí, comer los allá. gusanos ahí. Hasta que Cristo hasta venga que por Cristo usted. venga, exactamente. Y además, le sigue diciendo, y el que además está a la diestra A de la Dios. diestra Usted de está a la Dios. diestra mía, si Sí. acaso. Pero jugándome, Si acaso. condenando. Ujú. Si Ah. acaso está a la diestra mía, Sí. si acaso. Y si eso no le queda del todo clarito, y él también intercede por mí. Así o sea, que está rogando ante el Padre. usted Ah. me puede a mí condenar, pero él está rogando por mí. Ajá. Él está rogando por mí. Sí. Entonces, ¿quién nos va a condenar? Claro. Y hay gente que se deja llevar. por Uy, eso. se deja, inmediatamente entra en ese juego de tanto como tú decías al principio, de uno mismo, de mentalidad, pero también del otro que está allí realmente para hacerte tropezar, para hacerte que tú te seas apartado del propósito y del plan divino de Dios. Eso es lo que mucha gente quiere. Sí, Cabo, y tristemente lo hemos hablado mucho, sí. es la misma hermandad, los mismos hermanos, Ujú. o que llamamos hermanos en Cristo, los que quieren eso. Sí. Porque el mundo que está perdido en sus deleites, Está bien, ellos es, están en es sus pasable. deleites, y Ajá. ellos están en sus deleites, Sí. pero ellos no desean, ellos no te van a juzgar si algo malo pasa. No. Es más, Tavo, es más, te voy a completar algo. Yo conocí al Señor, me hablaban del Señor en el 2000, como en el 2006. Y yo duré unos años bien en el Señor. Me aparté, fue porque seguía con mujeres y todo ese Ujú. cuento. Y una vez alguien me vio haciendo algo malo, que sabía que yo ya más o menos no compartía la palabra, sino que sabía que yo iba a una iglesia, Ya. que había cambiado mi vida, había dejado las drogas. Y esa persona, era una persona, no iba a la iglesia ni nada, era un católico normal. Y se me acercó cierto día y me dijo, "Ey, ¿usted qué le está pasando? Usted novia, usted Sí, yo iba a veía la que usted iba iglesia. con el caminadito, Ajá. usted iba bien, usted por qué otra vez está saliendo con esa mujer. Ah, bueno, ese ni Hablando las conocía. piedras, como decía. Exacto, ese ni conocía. Qué bendición, Ese ni ¿verdad? conocía la Cómo palabra. Dios- Sí. Pero los que conocen la palabra, ven al hermano que peca, ven al hermano que está en una A Voz tribulación. Populi. Ay, Le ponen el cartel. esos son los que lo van a condenar, como dice Sí, Pablo aquí. sí. Esos son los primeros que quieren condenar, esos son Ujú. los primeros que quieren tirar la piedra, esos son Claro. los primeros que quieren apedrearlo, porque se creen más santos, Sí. porque se creen jueces, Ujú. porque se creen que tienen la salvación y que Total. tienen todo, la divinidad y todo. Sí. Y entonces van y cogen al hermano y lo vuelven nada. Sí. En vez de darle la mano, le tiran un yunque, una piedra, cemento para que se hunda. Ujú. Eso no es. Y Tavo. no somos más que, o sea, como recordemos cuando en una oportunidad los dos discípulos que querían tener privilegio, la madre de uno de ellos le dijo, de los dos de ellos, le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, sienta a mis hijos allí, no, ese no es mi potestad. Es que quién me dijo Entonces- a mí, ¿quién puso al Señor? El Señor no. El Señor no vino a morir por uno, por otro, por otro, Por otro, por privilegio. Porque no, si eso fuera, lo hubiera muerto por 12, 11, los que estuvieron por ahí, los 11 que nada estuvieron más. con él y ya. Listo. Y si acaso su mamá y se acabó. Ajá, Punto. Pero él por todos. por toda la humanidad. Y ahí le está diciendo eso. Y aún así, él está rogando por nosotros. Sí, intercede con gemidos indecibles, dice. Día y noche, Padre, yo pagué por ello. ¿Cómo actúa usted? Yo le voy a hacer esa pregunta Wow. a cada uno de ustedes. ¿Cómo actúa usted cuando alguien lo ofende a usted o peca contra usted? ¿Cómo actúa? Como usted actúe, Esa es la esa manera es como la manera que usted está demostrando de claro, que es lo que cristiano. tú quieres. Esa es la manera de lo que usted está demostrando lo que tiene adentro. Sí. Porque cuando usted actúa de una mala manera, entonces usted es de los que exige, pero no da. Es Y Dios lo que busca es que usted dé dadores. de perdón. Ujú. Si alguien lo ofendió, si alguien le falló, Reacción y venga, vaya. venga, eso Perdón. está mal. Claro. Vea, esto no, con humildad, con
mansedumbre, con paz, con Ujú. calma. No tampoco a los gritos. Nadie Ni diciéndole, a lo muy bonito, bravucón, Gustavo. sí. Ah, usted es muy cristianito. Yo te voy a perdonar, Sí. Tao, pero no, Ujú. no. Es así. Dándole con ese sarcasmo ahí. Exacto. Como diciéndole, eso es para que siga viendo a ver si es que es cristiano. Para ver usted. Reacciones. Sí, mire a ver cómo está caminando. No. Es que eso no hacía así. Lo dijimos en unos programas pasados con la mujer adúltera. Adúltera. Él siguió ahí, miró. ¿Quién te condena? Nadie. Yo tampoco. Betty no. O nosotros queremos condenar a los otros. Wow, sí. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y eso es lo que acá Pablo nos está diciendo a nosotros. Y nos lo dijo de una manera muy explícita que se la voy a repetir. ¿Quién acusará a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, Él también resucitó y además está a la diestra de Dios y también intercede. ¿Usted sabe qué es interceder? ¿Usted sabe quién está intercediendo por usted? Se pone al frente a favor de usted, esperando, es que es el escudo. Es que Él está intercediendo por usted. Claro. Cristo, el propio Jesucristo está intercediendo por usted. Por su bienestar, claro. por su salvación, porque Él tiene un propósito divino con usted y por eso Él intercede. Amén. Como uno intercede por los hijos. Por los hijos, por la familia, por esta nación, por los vecinos, No por el entendemos. inconverso. No entendemos. Ujú. Y Él está intercediendo. Sí. Entonces, ahí queda esa parte. Y ahora Claro. el cuarto de los pasos para el propósito divino es justificados. Somos justificados. Y esa parte de justificados vamos a verlo en el versículo 35. Ujú. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aquí hay una lista que en verdaderamente podemos detallarla y pasar tiempo. Ahí está. Dos preguntas. Ujú. La primera la hago yo, la segunda Gustavo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué te va a separar? Cuando nosotros somos justificados, Tavo, en el Señor, Ujú. verdaderamente justificados y lo sabemos y lo vivimos, nada nos va a separar. Nada, Nada nos va a hacer volver a Él. nada. Usted puede caer, porque usted puede pecar, Sí. usted puede fallarle a Dios, Pero eso Pero eso te no va le va a llevar hacer- a ti. a devolverse. Ah, Pero hay mucha gente que hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente que llega, como decimos eso, Tavo, eso es como cuando el Señor dijo de las semillas que cae cayeron. en buena tierra, En otras. Entonces hay más de uno que llegó el avivamiento y amén, Sí, y eso, sí. y la alegría y pero fogoso no y todo. tener Pero no hizo. mella, Mella en el corazón. Entonces a la primera Se fue. Claro. nosotros tenemos que ver la semilla que cayó en tierra En fértil. tierra fértil. Que cayó en tierra fértil Mm. para mantenernos ahí, para poder ¿qué nos va a separar del amor de Cristo? Tribulaciones vamos a tener. Claro. Todos los días vamos a tener tribulaciones. Pedro y también Juan lo dijo, hermanos, nos aflijáis o sorprendáis por grandes tribulaciones o aflicciones que tenéis en el mundo. Tribulaciones vamos a tener. Angustia, todas las que usted quiera. Usted se angustia porque no hay plata, usted se angustia porque el hijo no llega, usted se angustia porque no sabe dónde está su marido, usted se No hay angustia al- porque le dio al un dolor en la alimento, espalda, usted porque se le angustia duele porque la ya va a llegar la cabeza. quincena y no hay sino huevos, usted se angustia porque la cabeza le duele, usted se angustia porque le está cayendo el pelo, usted se Ajá. angustia porque las uñas no le crecen, usted se Sí, angustia por todo. pues, porque al vecino le va bien y usted ¿Y a todavía usted no? está- Entonces, ¿angustia qué? También lo va a separar. No. Persecución, también hay persecución. Mm. La gente piensa que eso no, la persecución era ya en la En época de el los tiempo de apóstoles. los romanos, el imperio que estuvo allí. Hoy en día, para sorpresa quizás de muchos de ustedes en este país, en Estados Unidos, acá, si usted va a hablar en público en un Walmart allá afuera Sí. de Cristo, usted lo puede coger la policía. Y si no tiene la autorización y el permiso debido, Lo coge la no lo policía. puede hacer. No lo puede hacer. No. No lo puede hacer. Así a ustedes les parezca que no, aquí no se puede hacer eso. Sí. Eso es persecución. contra el Persecución. evangelio. Camuflajeada. pues, Claro, ahí, persecución. exacto. Persecución. Entonces, ahí. O hambre. Hambre. Es que cuando hay abundancia, todo es muy bueno. O cuando hay hambre. Ay, ¿dónde está la fe? Cuando hay hambre, Señor,
acá estoy. O no, Dios mío, me abandonó. Sí. ¿Yo qué hice, Señor, para que me abandonara? ¿Yo qué hice para estar viviendo esto? Como si fuera un castigo. Tiempo No es un castigo. No, para Es nada. un tiempo. Como vos decís, es un Un tiempo. tiempo. Desnudez. Habrá veces que no habrá con qué comprarse una ropa. Ujú. Y eso está mal, y viendo al vecino que compra ropa cada 2 días. Entonces se pone peor la cosa. Peligros vamos a tener. Uf, Todos los peligros. Un intento de robo Ujú. o un robo. sí, En los países de nosotros un secuestro, total. hurtos, Mm. asesinatos. Peligro Sí. constante. O espada. O espada, que es la Que misma es la muerte. misma muerte. Claro. Eso nos va a separar. Esa Sí. es la pregunta que está haciendo Ujú. Pablo. Y ya de ahí él contesta, Como está escrito. como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Todo el Ahí ya les puedo contestar la pregunta. Todo el tiempo somos muertos por causa de Cristo. Cada que a usted le pase alguna cosa, acuérdese de esa cruz, porque por Cristo, estamos siendo muertos. estamos siendo muertos. Claro. Es la Nos están única. matando. Es la única. Ujú. Es la única Qué manera. bendición. Somos contados como ovejas de matadero. Como ovejas del matadero. Así Ujú. somos contados nosotros. Claro. Vamos a morir. Tranquilo, usted va a morir. Estamos en este corral, vamos a decirlo así, de Se va a esa morir, palabra es figurativa, eso. pero es así. Esto es un corral de Oh, muchos millones de ovejas. claro. Van a morir. La paga del pecado es La muerte, Vamos a morir. más la Ninguno. dádiva. Ninguno va a ser eterno. Sí. Ninguno. Todos vamos a morir. El resultado feliz para nosotros, la humanidad, es totalmente distinto al mundo animal, porque al mundo animal lo llevan al matadero, lo cortan y bueno, para que otro lo consuma. Nosotros con nosotros va a ser totalmente diferente. Cuando uno es justificado en todo estado, Ujú. sabe que estas cosas no van a ser medio en la vida de uno. Mm. Cuando usted tiene claro que usted es justificado por medio de Cristo Jesús, cuando usted ya tiene eso arraigado en usted, nada de estas cosas lo van a afectar. No. ¿Le van a doler? Claro Lógico. que sí, claro que sí, pero no la van a afectar. ¿Qué no la van a afectar? Ni su fe, ni su manera de vivir, ni su manera de creer en Cristo, Claro. ni de saber que Cristo es el que nos salva. Ujú. O sea, eso lo tenemos que tener claro. Él es esa roca firme en su vida. Y mientras Él sea eso, cualquiera de estas cosas que llegue, Ujú. no va a pasar nada. Y el quinto tao es glorificado, para tener los 5 pasos. Y entonces ahí llegamos al verso 37, 38 y 39. Y dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, dice Pablo, antes, o sea, ese antes es Ujú. como decir, en vez de Sí. estar usted quejándose por todo esto que acaba de decir Pablo, de peligros, de, Sí. de todas tribulaciones y todo esto. Antes de eso, en vez de eso, en todas estas cosas somos Somos más vencedores. que vencedores. O sea, ni vencedores, somos más que vencedores. Por medio De aquel. de aquel que nos amó. ¿Quién fue el que nos amó? Cristo. Cristo Jesús. Por medio de Él somos más que vencedores. Él nos amó primero a nosotros. Nosotros no es que amemos a Jesús antes que Él a nosotros nos amó. No es que yo amo mucho a Jesús y por eso llegué a Él. No, Él lo amó a usted primero. Claro. Para poderlo llegar a amar Para a poder él. llegar a amarlo a Él, Él lo amó a usted primero. Y Él le generó en su corazón ese amor para que usted lo esa amara. pasión. Claro. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Y en el Ujú. 38, por lo cual estoy seguro, ojo pues, vea, Mm. aquí va Pablo. Antes había dicho por lo que podíamos ser, Padecer, ajá, vivir. antes decía que nos podía separar. Sí. Entonces cuando él dijo que nos podía separar, después en el 37, dice no, al contrario. Todas estas cosas, por todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Y en el 38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay mucha gente que antepone muchas cosas Ujú. antes del amor de Cristo. Sí, Está bien que usted ame a su esposo, pero usted primero tiene que amar a Jesús. claro.
hay algo grave cuando usted ama más a su esposa que a Jesús. Primeramente, claro. No, Freddy, pero es que la esposa. Está invirtiendo el plan y el propósito. ¿verdad? Número uno. Claro. Número Dios uno. de por medio. Siempre, Total. siempre. Sí. Primero que hijos, que madre, que esposa, que Total. primero él. Claro, el mismo Jesús lo dio a conocer. Amarás al Señor Tu Dios, por con sobre todas todas las cosas. y después el segundo mandamiento Y después al prójimo como a ti mismo. Ujú. Pero primero a él. a Dios. Entonces, cuando mucha gente llega la muerte, cuando él dice acá que ni la muerte se muere un ser querido, hay gente que le murió la muerte. Oh, sí, sí. Hasta Dios me aquí llegué, castigó. sí, Yo que voy a seguir andando, yo que voy a seguir caminando. caminando. Con Cristo. Si O no es lo que se viviendo. llevó mi hijo, Ujú. 3 años. 3 añitos, Señor, no tenía pecado. ¿Y por qué tanta gente podría en este mundo no te la lleva? Y nos ponemos nosotros, nos Sí. regamos así. Sí, un a montón de cosas. renegar, a ser unos apóstatas. Voy a poner el ejemplo que siempre coloco. Acá está el hermano Gustavo. Cuando pasó lo de sus hijos, Gustavo podía haber dicho, porque fueron 2 seguidos, Señor, ¿qué tenés contra mí? Claro. ¿Yo qué estoy haciendo? Y después le quema la casa. ¿Y por qué? Ujú, Pues voy a saberlo dicho. claro. Justificado Pero que había antes el amor. el amor. ¿A quién? A Cristo. Ujú. Entonces, cuando nosotros tenemos ese amor en Cristo, ni la muerte, ni la vida. Y cuando Él dice la vida, Frey, ¿cómo así? Entonces, ni la vida, pues no, es lo que se refiere. Cuando, ni la muerte cuando alguien se vaya, ni la vida cuando alguien llegue. Porque es que también el amor hacia los hijos. Aparta muchas veces. No, esa es mi vida y si no me Eso, muero y si, uy, y si Dios. el hombre haga algo, yo no sé qué hacer, se me desbarata todo y si mi hijo cae, ay no, yo tengo que moverme, ay. No, Momentico, tampoco allá. momentico, Claro. Cristo es la roca, Cristo es el número Amén. uno, Él es el número uno. Ni los ángeles, la gente buena, lo que Dios manda, Claro. ni los principados, todo lo malo que uno ve, que uno Ujú. pasa, ni las potestades, ni el presente. Cuando dice ni el presente, Tavo, estamos viendo muy sabroso aquí, ¿no? Claro. Uno me pone a mirar aquí, vos miras a Venezuela y yo miro a Colombia y yo digo, no, pues, Comparaciones, no Si tiene, vamos- no tiene punto de comparación. no. No la tiene, No. Tavo, y seamos Sí, sinceros. claro que Amando a sí. nuestros países no Sí, tiene punto de no. comparación. Pero este presente nos va a apartar del amor de Cristo, de lo que Él nos mandó a De hacer. lo que estamos haciendo. Eso no va a ser para nada. No, porque es que este presente es eso, presente. Y mañana ya será pasado. Sí. En 5 minutos es esto, en 1 minuto, en 1 segundo ya es pasado. Ujú. Entonces esto no me puede mover. Para nada. O sea, no perder el enfoque, que es lo que se decía al principio. Tú. Exactamente. Ujú. Ni lo por venir, Futuro. ¿Qué Que será no de mi existe. futuro? que no existe. Que no existe aún todavía. Ese es el otro problema. Wow. Voy a hacer, Ujú. voy a hacer. Y entonces hay una de las parábolas que dice, hoy vienen por ti, por tu alma. Y a ver, ¿qué? ¿De qué te sirve todo lo que guardaste? Todo lo que has guardado, ¿De qué? acumulado. ¿De qué sirve? Ujú. El futuro. Sí, Yo voy a hacer si Dios quiere. claro. Yo me voy a casar si Dios quiere. Sí. Yo voy a tener nietos si Dios quiere. Ujú. Pero no es que yo ya grabé y eso y mi enfoque está solo en eso. ¿no? Mi Ujú. enfoque está en lo que Dios quiere hacer, Claro. porque Él es el primero. Entonces Pablo está diciendo eso. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y ahí cuando Él dice ninguna cosa creada, Sí. Todo lo que está. todo lo que usted ve aquí. Porque día a día van a salir cosas más bonitas. Mm. Y si no me cree, nosotros que somos más viejitos, nos tocaron televisor, ahí me acuerdo, don Guillermo de estar viendo, escuchando el programa. Saludos. Y saluda a don Guillermo. Y si no se acuerda, la va a refrescar. Teníamos un televisor Tavo, Blanco y negro. una De cosa, paso. una cosa grandota que parecía un Gigante. carro. Eso parecía un carro Tavo, parecía un carro grande eso ahí. Era de perilla, eso no era de control como Claro, los pelados de ahora en día. no, y para era nada. uno para la casa, uno para la casa. Sí. Y eso no funcionaba, que venía el cable por detrás y se conectaba, no. No, tenía un cable que le decían antena de aire. Y eso iba a la terraza y la terraza tenía una antena y le ponían para que cogiera, yo no sé, o sea, los viejos, todos los viejos eran ingenieros porque le ponían una tapa
una tapa de olla de cocina. Sí, sí. Y que para que cogiera mejor La señal, señal. que más cobertura. Y entonces íbamos a poner el programa y entonces llegaba uno y bueno, súbase y voltee a la derecha, a la izquierda, uno daba vuelta de la antena. Ahí la cogía. Esa era, ¿no, Tavo? Sí. Eso era. Y ahí se aprovechaba para hacerle el cambio de programa para uno ver. ya se podía ver. Entonces, a esta época les tocó el televisor plasma. Prácticamente se ve todo ahí, al clic de acá. Entonces lo creado también lo puede separar a uno, porque usted se deja vislumbrar por toda tanta cosa bonita que hay. Lo que se está pasando hoy en día con la inteligencia artificial. ¿Qué voy a hacer yo dentro de 2 años, dentro de 1 año? Vea, hombre, es que Dios. lo creado actualmente, que van a ser cosas más creadas. Claro. En esto haremos carros volando, no sé qué más faltará. Y que ya hay. Sí, por eso te digo. Entonces, esto creado nos lleva a que la gente se vuelva hasta perezosa para buscar al Señor. Y por eso lo creado en ocasiones nos aleja del Señor. Por eso Pablo lo está diciendo ahí. Y Pablo lo está diciendo hace cuántos años. Miles de años. Sin saber lo que se está que se viviendo está ahora. viviendo actual. Pero es que la palabra es divina, perfecta. Por eso es palabra de Dios, porque es que es Amén. encaja perfecto en todos los tiempos. Y entonces eso creado nos puede alejar a nosotros. Porque vuelvo y le digo, les coloco el mismo ejemplo del televisor. Era ese televisor, entonces usted era una hora de televisor. Sí. Eso eran horas de televisor, ¿verdad o mentiras, Claro, Tavo? claro. Eso no es como los pelados de ahora en día que levantan y mismo lo prenden en su habitación. Sí. No, eran horas de televisión, por primero había que hacer aseo, Claro, total. ahí está el televisor. Hoy en día lo creado no es más fácil y sale otra más fácil, el computador, el bendito celular. Sí. Todo, entonces lo creado nos aleja. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Ninguna cosa que... Entonces Pablo dice, ni lo alto ni lo pregunto, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y el amor de Dios es ¿por qué? Que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo Jesús nuestro Señor. Nada, absolutamente nada, nos puede separar de ese propósito divino que Dios tiene para la vida de nosotros. Amén. Nada, Gustavo. Y a ustedes, nada, absolutamente nada. Sea lo que sea que le esté pasando, por la situación que esté, léase esta parte, más que vencedores. Romanos 8, del 29 al 30 del 28 al 39. Léase esto, grábeselo en su corazón y se va a dar cuenta que cualquier cosa que le pase a usted le puede doler, pero haga esto, Revise. pase la hoja, aprenda, pase la hoja, no se quede ahí. Usted se queda ahí y se aparta del Señor, Claro. Inmediatamente se va. aparta del Sí. Señor, se aparta del Señor. Sí. Tentaciones van a llegar todo el tiempo. Usted entre a buscar. Yo me quedé asustado en estos días, me gustaba, estaba leyendo la prensa en el internet y estaba viendo las noticias cuando pantallazo hay una mujer casi desnuda, que no sé qué, y hacen como si le estuviera hablando a uno con un Publicidad, chay, sí. Usted se queda ahí, Enganchado. usted abre eso, usted se deja guiar por lo que está viendo, Claro. y ahí se queda, ahí se queda. Vamos al tema de anterior, pasado. David David, lo mismo, ¿vio? vio. David. Claro. ¿Qué pasó con David? Que llegó a lo que tenía que hacer, que es lo que nosotros tenemos que hacer, pero nosotros nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. A David eso no lo separó del amor que tenía por Dios, no lo No. separó. Porque no se quedó ahí viviendo. Él no se quedó. Le dolió mucho, Él le sí, dolió. pero tuvo que reconocer dolió. su falla, su Él le pecado. dolió, a David le dolió. Claro. Y nosotros lo que tenemos que saber y entender es que este propósito divino que el Señor tiene para con nosotros es eterno. Amén. Dios no hizo un propósito por un año con usted. Voy a ver si Gustavo en un año funciona y si no, Eso. pues, bueno, Gustavo, Le que busco un reemplazo. vaya para pan de Don Sata, que lo Sí. echa allá a la paila y allá lo calienta sabroso, muchacho, y listo. No, Ujú. no así. Dios no es así. Dios tiene un propósito con nosotros y es un propósito, métalo en la cabeza, eterno, para siempre, por siempre y para siempre. Ese es el propósito de Dios con la vida de nosotros. Amén. Usted lo único que tiene que hacer es creer, amarlo a Él, saber por qué Él murió y saber usted para dónde va.
que esto es pasajero. Amén. Aquí es pasajero. Claro. Y cada día imitar más a Cristo, porque Él es el primogénito De de todo. todos los hermanos. No hay ningún otro, No. solo Cristo Jesús. Amén. Si le vienen a decir cualquier otro, le están diciendo mentiras. Es Cristo Jesús, el primogénito de todos los hermanos. Y al que hablar debemos seguir y mantenernos allí. En ese propósito. Toca. Más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria. Qué buen tema, ¿no, Pablo? Qué buena esperanza, Sí. qué buen aire para uno saber que cuando decía ahí Pablo que él intercede por nosotros. O sea, tenga eso presente, porque lo dice las Escrituras, Cristo está intercediendo por usted. Amén. Día a día, en su dificultad, en su falla, en su pecado, en su debilidad, en lo que sea, Él está intercediendo por usted. Amén. Téngalo claro, téngalo presente. Wow. Téngalo presente, que Él, el dueño de todo de nuestra vida, intercede por usted, día a día. Así que si Él intercede, ¿cómo no nos vamos a mantener nosotros en el camino de Gloria Cristo? a Dios. Por su gracia. Y su misericordia? Vamos a orar para despedir este Amén. programa, David. Amén. Glorioso Dios, Bendito seas. gracias Padre. Gracias porque de una u otra manera tú hablas a nuestras vidas. De una u otra manera, Señor, tú quieres que nosotros seamos rescatados. De una u otra manera, Señor, tú quieres que nosotros conozcamos de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia, de tu perdón, de tu justificación, pero también de tu gloria. Esa gloria por medio de la cual, Señor, tú quieres que tú, Señor, nosotros, mejor dicho, tengamos contigo, como así la tuvo y la tiene Jesús en el propósito para el cual vino a esta tierra. Murió, pero resucitó, pero también fue glorificado. Y hoy, Señor, intercede por nosotros. Gracias, Dios, por esa palabra tan preciosa, el cual sella nuestras vidas como creyentes, como cristianos, como seguidores de ese primogénito que es Cristo Jesús para nosotros. Que tu nombre siga glorificándose y que esta palabra, Señor, sea un sello en la mente, en el corazón, en el espíritu de cada uno de nosotros que hemos aceptado ese llamado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. El Señor Jesús los bendiga, los guarde en esta semana, sus vidas, su familia, sus empleos, su salud, todo. Un abrazo a todos. El Señor Igor, Dios me lo bendiga, siempre está ahí, siempre los saludamos, siempre estamos en contacto. Y a todos los que nos ven, gracias en Colombia, cada uno de ustedes está ahí con nosotros, mi mamá, mi hijo, cada una de las personas, mi papá, Bendiciones. todos ustedes, la señora Noelia, la hermana Agni, la doctora Naida en Argentina, Verónica en Colombia, todos ustedes, gracias por estar con nosotros, Felipe, María Clara, un abrazo muy grande, siempre están nuestras oraciones y recuerden, Él es el centro, Amén. Él es el centro, Claro. no se despegue de ese centro y se va a dar cuenta que ese propósito que Dios tiene con usted se va a cumplir, Exacto. porque todo lo que empieza lo termina. Y le va a dar sentido realmente a la vida que Dios nos da. Exacto. Hay sentido. Y ahí usted va a entender que cada cosa que pase no le va a mortificar la vida, No, porque para usted nada. sabe dónde tiene puesta su vida. Su mirada. Eso Amén. lo va a ayudar a seguir adelante. Claro que sí. Un abrazo bien grande, el Señor Jesús los bendiga. Si Dios no ha venido, si Cristo no ha venido por nosotros, la semana entrante, primeramente Dios, vamos a estar acá en otro programa, en otro poquito de palabra y con eso Jesús. Dios Cuídense mediante. mucho. Chao, chao. Bendiciones.